Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Pues en esta ocasión vamos a seguir trabajando con este refrigerador. Es un refrigerador de la marca Kenmore. Acuérdense que este refrigerador trae un compresor inverter y una tarjeta inverter, obviamente también. Entonces los componentes son igual, de 120 voltios, ventilador, el termostato. Quiero que pongan atención, este trae un termostato mecánico y trae una tarjeta electrónica de ese estilo, ¿ok? Esa tarjeta electrónica muy buena, termostato mecánico. Y vamos a verlo por la parte de atrás. Ahorita lo tengo trabajando precisamente para iniciar con este pequeño video. Quiero que miren aquí, el diagnóstico del compresor ya fue hecho en este refrigerador. Ya fue hecho el diagnóstico. Simple y sencillamente no sirve. El hecho de que esté comprimiendo, amigos, no quiere decir que esté bueno, ¿ok? Ojo con eso, es muy importante. Ya luego con el tiempo les voy a poner más videos ahí de unos compresores que tengo, pero quiero hacer un pequeño video acerca de este refrigerador, especialmente de la tarjeta inverter. ¿Qué es una tarjeta inverter? Que es un refrigerador inverter que trabaja a 220 voltios, 53 a 150 Hz. El amperaje de arranque es de 3.3, el amperaje de marcha es de 3.3 a 3 fases. Primero vamos a iniciar con la tarjeta electrónica. ¿Qué se considera que es una tarjeta electrónica? Me puse a leer, me puse a estudiar, me puse un poco a indagar más en este aspecto, porque nosotros los técnicos, en especial, bueno, yo soy de los que llega, hace el diagnóstico, hace bien la reparación, pero pocas veces me pongo a investigar el por qué la tarjeta electrónica, cómo trabaja la tarjeta electrónica, qué se necesita para que funcione la tarjeta electrónica y cuál es la función de un compresor a 3 fases, ¿ok? Para empezar, hay que quitarnos la idea de la cabeza que para encender nosotros un compresor de 220 voltios, 230 voltios, tenemos que tener una conexión nosotros trifásica de 230 voltios. Ahí estamos equivocados. La conexión que se usa en Estados Unidos y México es monofásica, que quiere decir que lleva una sola fase. Ahora, para nosotros completar el ciclo y tener 3 fases para que este compresor arranque, necesitamos un generador de corriente, o sea, un convertidor de corriente, que lo tenemos ahí. Y la corriente es alterna, no es directa. Hay mucha confusión entre si es directa o es alterna, hay mucha información, pero en base a lo que yo leí, considero que la corriente con la que queda trabajando el compresor es alterna, no directa, ¿ok? Como ven, ahí está jalando, pero este compresor no sirve, ¿ok? 100% garantizado que no sirve. Pero vamos a indagar un poquito más. Vamos a hacer unas pruebas con el multímetro. Yo ya saqué un segundo video donde me salté varios pasos, donde no expliqué varias cosas, y voy a tratar de hacerlo lo más mejor y lo más rápido posible. Quiero aclarar que no soy electricista, entonces ya cuando nos metemos a temas de electricidad es más complejo el asunto, y créanme que este compresor con esta pequeña tarjeta electrónica da tema hasta para 6-7 horas y no paramos, ¿ok? Así es que esto es más complejo de lo que parece, pero vamos a tratar de hacer un pequeño resumen en base a lo que yo leí, ¿ok? Leí, no mire, leí. Entonces primero vamos a ver qué tipo de energía tenemos nosotros aquí en la casa para operar este refrigerador. ¿Necesito un 230 voltios necesariamente para manejar esto? No. ¿Por qué? Porque con la electricidad monofásica podemos echar a andar un compresor de 230 voltios si tenemos un convertidor, una tarjeta inverter ahí. Vamos a ver. Quiero que miren aquí. Para empezar, aquí tengo un pequeño resumen de todo lo que estuve leyendo, pero voy a tratar de hacer un pequeño resumen solamente para explicar un poquito qué es la tarjeta inverter, ¿ok? Aquí vamos a leer un poquito de esto que dice. Hay unas cosas que las traduje al español, que dice: la tarjeta inverter, como su descripción lo indica, transforma corriente de 110 voltios a 220 voltios a través de la tarjeta de control. Dicha tarjeta, de acuerdo a la cantidad de impulsos, es como aumenta la velocidad del compresor, evitando así los picos de corriente en los arranques, en los cortes de este modo de compresor. ¿Qué quiere decir, amigos? Aquí tenemos otro que dice: inverter es un componente electrónico, regula el compresor para que sin llegar a parar disminuya su velocidad hasta el mínimo necesario para mantener la temperatura deseada. Acelera el compresor a máxima potencia para que al encender alcance antes la temperatura marcada. Bueno, ¿qué se necesita entonces? ¿De qué estamos hablando? Porque este compresor es trifásico. Porque un motor trifásico, un compresor trifásico, amigos, tiene la capacidad de aumentar o disminuir su velocidad
en base a pulsos eléctricos que son mandados por esta tarjeta electrónica. Esta tarjeta electrónica no manda los 230 voltios de un golpe. Aumenta los pulsos de electricidad para que esto aumente la velocidad o los disminuye dependiendo las necesidades que tenga este compresor, ¿verdad? Ahora, déjenme lo apago. Por ejemplo, por eso les enseñé al principio el termostato mecánico. Lleva un termostato mecánico. En este punto, el refrigerador, en los refrigeradores más nuevos, amigos, un compresor inverter no se llega a detener por completo. Queda en un estado como quien dice de espera, stand-by, encendido. Pero aumenta su velocidad dependiendo cuando ya los termistors del refrigerador mandan la señal a la tarjeta electrónica principal, donde le dice que ya le falta frío al evaporador, pues manda la señal a la tarjeta inverter y la tarjeta inverter le manda la señal al compresor. Arranca a una cantidad de voltios, pero conforme va pasando el tiempo aumenta su velocidad. Esta es la única diferencia de un compresor trifásico a un compresor monofásico como este que tengo acá, como este. Este es un compresor de la misma marca, el mismo tamaño, todo es igual, excepto el voltaje. Este tiene 115 voltios a una fase. ¿Qué quiere decir 115 voltios a una fase? Que va a trabajar solamente con 115 voltios con una línea y un neutro. Y no, este trabaja a 3 fases, que vienen siendo 3 líneas. ¿Ok? Es un poco difícil de comprender, pero vamos, por eso les digo que voy a tratar de hacer las mismas pruebas que hice en el segundo video, porque creo que me salté varios puntos. Para empezar, dejen quito la tarjeta electrónica de aquí, de su lugar. Y vamos a mirar las características que tiene esta tarjeta. A esta tarjeta electrónica también se le conoce como, vamos a ver ahorita aquí a mis apuntes, aquí lo tengo. A esta tarjeta electrónica también se le conoce como un variador de frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que este variador de frecuencia ralentiza o acelera el motor que hace girar el compresor. Este método varía el flujo de refrigerante al cambiar realmente la velocidad del compresor. La relación de reducción depende de la configuración y fabricación del sistema. ¿Qué quiere decir? Que usa un variador de frecuencia que viene siendo una tarjeta inverter, que en español sería variador de frecuencia. Ahora vamos a ver la ficha técnica. Aquí dice que la entrada es de 115, 127 voltios, 50, 60 Hz, 3.3 amperios, 1/3 caballo de fuerza a una fase. En la entrada. Input, entrada a una fase. Salida, output, 230 voltios, 53 a 150 Hz, 3.3 amperios, el mismo caballaje, pero a 3 fases. Ok, aquí estamos a 3 fases. Entrada, 120 voltios, monofásico. Salida, 230 voltios, trifásico. 3 fases, ¿ok? Entonces aquí, amigos, cuando nosotros nos ponemos a ver qué es monofásico, trifásico, es muy sencillo. El monofásico solamente trabaja con una línea, el trifásico trabaja con 3 líneas. Y el neutro en ocasiones, ¿ok? Por ejemplo, en Europa se usa trifásico, 3 líneas y un neutro para no hacer cortocircuitos. Pero ese es un tema ya, como repito, de electricidad. Y se requiere de, pues, olvídense, nos podemos quedar hablando de esto 20 horas y no acabamos. Entonces, vamos a hacer unas pruebas en lo que viene siendo aquí. Este compresor, como ya saben, tiene las puntas invertidas. El de abajo es el común, run y start. Aquí tiene las 3 fases. Por dentro este motor, el embobinado de este motor permite que aumente o disminuya su velocidad en base a lo que viene siendo las 3 fases, ¿ok? Entonces vamos a medir la entrada, el voltaje de entrada y el voltaje de salida sin tener conectado lo que viene siendo la tarjeta inverter o el variador de frecuencia hacia el compresor. Vamos a hacer unas pruebas aquí para que vean. Antes de iniciar con el proceso de las pruebas que vamos a hacer aquí en la tarjeta electrónica, vamos a ver con este multímetro qué clase de voltaje tenemos en corriente alterna, ¿ok? Vamos a mirar el voltaje. Y efectivamente tenemos 120 voltios en una corriente alterna, ¿ok? Eso quiere decir que tenemos nosotros aquí
una corriente monofásica, así se le llama monofásica, una instalación monofásica que solamente cuenta con una sola fase, una sola línea. Entonces vamos a ver a cuántos hertz tenemos la conexión. A 60 Hz. ¿Ok? Esta conexión es monofásica a 120 voltios 60 Hz. Hasta aquí todo perfecto y coincide con la descripción de lo que viene siendo la tarjeta electrónica. Este tiene una entrada de 115 a 127 voltios de 50 a 60 Hz. Aquí coincide con la tarjeta electrónica en la entrada, ¿ok? Solamente en la entrada. Ahora vamos a mirar qué sucede cuando nosotros hacemos una prueba en el compresor. Vamos a hacer primero una prueba en el compresor con el otro multímetro. Acuérdense que el diagnóstico en este aparato ya fue hecho y quiero que miren cómo tienen los pins. Los tiene al revés. Este es el común, el run y star. Estas son las tres fases del compresor. Por dentro este compresor es trifásico. Ok, trifásico, que solamente jala con 3 líneas. Que aquí las tenemos. Tenemos monofásico y tenemos trifásico. Ahora ya miramos que no es necesario tener una conexión trifásica para poder echar a andar un compresor como este, porque para eso nosotros tenemos esta tarjeta inverter, tarjeta electrónica. Entonces ya saben que esta tarjeta electrónica, la única función es transformar corriente de 110 voltios, 117, 120 voltios a 220 voltios a través de la tarjeta de control, esta. Entonces ya saben, esta trabaja mandando pulsos eléctricos, ayudándole al compresor a aumentar la velocidad para que evite lo que viene siendo corrientes extras y arranques de corto plazo en este compresor, ¿ok? Entonces vamos a, en pocas palabras, este compresor, amigos, no se va a detener. Es muy complejo, como les digo, esto es más complejo, pero en este tipo de tarjeta electrónica, en este refrigerador en especial, es más sencillo el problema, porque este sí se va a detener a comparación de los otros. El compresor inverter tradicional que está instalado en un refrigerador más moderno no se detiene por completo, y ese es otro tema que vamos a abundar después. Pero por lo pronto vamos a hacer unas pruebas aquí en las patas del compresor. Ya saben, vamos a medir de aquí a aquí y de aquí a acá, y nos tienen que dar una lectura idéntica en este tipo de compresor. Ponemos el multímetro a 200 microfaradios y vamos a ver el común, que es la pata de mero abajo, al run. $7.3, ahora del común al star. $7.2, ahora del star al run. Ahí está, tenemos un voltaje correcto, un voltaje similar en las tres patas del compresor, ¿ok? Ahí estamos bien. Ahora sí, vamos a hacer la prueba, vean. En el otro video que hice, en el segundo video, emití varios pasos. Realmente esto es más complejo, como les digo. Vamos a poner la pata aquí, la pata roja del multímetro en el común, y la otra en el run, en lo que vendría siendo el run del compresor, ¿ok? Acuérdense que aquí son dos fases. Solamente estamos poniendo la pata en las dos fases. Entonces vamos a ver qué tenemos. Vamos a poner, primero vamos a hacer la prueba en 200 voltios corriente alterna. Ojo con eso. Veamos qué sucede cuando nosotros conectamos el compresor a 200 voltios. La salida es de 230 voltios. Pero primero vamos a ver qué sucede a una escala menor, a 200 voltios corriente alterna, ¿ok? Pongamos atención antes de conectarlo. Con este voy a estar midiendo la entrada. Vamos a medir la entrada al mismo tiempo de voltaje, ¿ok? Vean, vamos a usar 2 multímetros aquí. Ahí tenemos ya conectado todo. Vamos a ver el voltaje de entrada y el voltaje de salida, de monofásico a trifásico. Vamos a ver. A ver qué sucede. ¿Vieron lo que sucedió? A ver, vamos a repetirlo una vez más porque aquí no conecté bien los cables. Pero aquí tenemos el voltaje de entrada, quiero que vean, a 117 voltios. Vamos a repetirlo una vez más.
Vamos a usar ahora la función donde dice aquí máximo. El máximo nos va a indicar el tope de lo que viene siendo el pulso eléctrico que sale por esa fase de ahí, ¿ok? Por esas dos fases de ahí. Entonces vamos a repetir el proceso. A ver qué pasa en una escala menor de 220 voltios, ¿ok? Acuérdense que estamos aquí a menos. El voltaje de salida está bien. ¿Qué sucedió, amigos? Es muy interesante lo que sucede, porque a una escala de 200 voltios, el multímetro nos manda error. El voltaje de entrada está bien, 119 voltios en monofásico. En trifásico, en el multímetro nos manda error a una escala de 200 voltios. Entonces ustedes van a decir, bueno, pues ponle nada más una escala más alta, pues tiene sentido, ¿no? Vamos a hacer eso, vamos a poner una escala más alta. ¿Y por qué me manda error? Porque el pulso electrónico que manda la tarjeta inverter, el pulso electrónico es de 230 voltios, pero el multímetro a 200 pues nunca lo va a leer. Vamos a ver qué sucede a una escala mayor y le vamos a poner la escala máxima para que cuando llegue al punto máximo esto se congele la imagen y podamos ver qué sucedió ahí. Vamos a apagarlo otra vez. Le damos unos segundos para que los capacitores se descarguen y volvemos a revisar qué es lo que está sucediendo en la salida de 230 voltios. Ahora sí, vamos a poner atención a una escala de 750 porque aquí deben de salir 230 voltios, pero ¿será capaz el multímetro de leer ese pulso? Vamos a ver. Salida está normal. No lo lee, amigos. Y muchos van a decir, oh, es que no lo lee porque es alterna, corriente directa, perdón. No, amigos, esto no es corriente directa. Aquí estamos trabajando con corriente alterna y es otra cosa de las cuales yo investigué. Por eso me pasé días leyendo para poder hacer este video o tratar de comprender más o menos qué es lo que sucede, ¿no? Aquí la idea es tratar de entender cómo funciona una tarjeta inverter con el compresor. ¿Por qué no está leyendo los 230 voltios? Porque es solamente un pulso, amigos. A 200 voltios corriente alterna, el multímetro se va a error. Porque obviamente le llega la descarga por encima de los 200. A 750, cuando debe de tener mayor capacidad, el multímetro no es capaz de leerlo porque es solamente un pulso. Y acuérdense que la electricidad pues es muy rápida. Entonces ni el multímetro es capaz de leer ese pulso nada más. Ahora vamos a apagarlo otra vez. Vean, la corriente de entrada está normal y corriente de salida. Solamente el multímetro detecta 56 voltios, pero en realidad está soltando un pulso de 230 voltios. ¿Ok? Espero me hayan entendido. Entonces, antes de irnos al otro paso, vamos a dar un pequeño resumen a mis apuntes. Ya leímos lo del variador de frecuencia, que la tarjeta inverter en realidad es un variador de frecuencia que sirve para ralentizar o acelerar el motor. ¿Ok? Dice, obviamente la electricidad que estamos manejando nosotros aquí en Estados Unidos y en México es de una sola fase, es monofásica. En Europa se manejan la electricidad en Europa se maneja a una tensión trifásica de 3 líneas con un neutro. ¿Ok? Pero ese, como les digo, es tema yo creo que para otra ocasión, pero en Estados Unidos y México nosotros podemos levantar un compresor de 230 voltios con una conexión monofásica siempre y cuando tengamos esto. Cuando ya las compañías grandes llevan máquinas, digamos, que requieren hasta 400, 500 voltios, pues obviamente le meten la conexión trifásica, no importa si es en México o en Estados Unidos, ¿ok? Pero eso solamente para este refrigerador es necesario esto porque el compresor es trifásico. Y lo trifásico tiene la capacidad de aumentar o disminuir su velocidad dependiendo de las necesidades del aparato. ¿Ok? Motor trifásico baja y sube la velocidad con ayuda de este componente que en teoría se llama variador de frecuencia tarjeta inverter. ¿Ok? Entonces vamos a apagarlo. Vean en la salida y lo que se quedó aquí. Ahí está apagado. Ahora vamos a conectar todo esto. Vean, vamos a hacer otra prueba, solamente otra prueba más. Vamos a conectar la pata esta aquí en lo que viene siendo el start, a ver qué tenemos, ¿ok? Solamente para ver si aquí tenemos algún pulso, pero no creo. Vamos a ver. Eliminamos aquí, ponemos el
multímetro en capacidad máxima, para que una vez que llegue al tope se congele la imagen y nos deje ver qué tenemos ahí. Vean amigos, en este pequeño diagrama que hice yo aquí, leyendo, ¿ok? No crean que... Esta es una conexión común y corriente en Europa. En Europa sí se usa la conexión trifásica. ¿Qué quiere decir? Que se usa una línea 2 y línea 3 junto con lo que viene siendo un neutro. ¿Ok? Junto con lo que viene siendo un neutro. ¿Ok? ¿Y cómo funciona una conexión trifásica? Para alimentar un refrigerador, un bombillo de luz y una televisión. Pues se escoge el neutro y se conecta en una pata y se agarra la línea número 1. Para conectar la luz se conecta la línea número 2 y se agarra el neutro. Para conectar una televisión se agarra la línea número 3 y se conecta el neutro. Vean, la línea 1 más neutro, línea 2 más neutro, 230 voltios. La línea 1 más línea 2, 400 voltios. Línea 2 más 3, 400 voltios, 3 más 1, 400 voltios. Y aquí tenemos unos apuntes muy interesantes. Como se ve en la imagen en una casa con instalación eléctrica en trifásico, los electricistas equilibran las cargas para obtener una carga trifásica simétrica o cargas 100% equilibradas. Así el resultante sobre neutro quedaría en 0 amperios, al no existir desequilibrios entre las fases. Si desaparece el neutro, la bombilla hace de resistencia, el foco haría una resistencia, y pasa la línea 2 a través del cable del neutro a los enchufes. Una vez de tener en vez de tener 230 voltios les van a llegar 400 voltios y se quemaría todo lo que está conectado a ese momento. Entonces espero que hayan visto bien esto. Esta es una conexión trifásica y no hay que confundirnos entre trifásico y monofásico, ¿ok? Este es solamente un plus ahí, porque yo me puse a estudiar, dije, bueno, pues es que muchos dicen, es que este es de 200 voltios, tienes que tener una conexión de 200 voltios. No, porque por eso tiene su tarjeta inverter, por eso trae este aparato que se llama, vamos a ver cómo dijimos que se llamaba, variador de frecuencia, ¿ok? Entonces vamos a conectarlo a ver si llegamos a un pulso a lo que viene siendo el estar y el común. No, y ahí no tenemos nada, ¿ok? Ahí no tenemos nada. Ahí solamente no tenemos nada en lo que viene siendo el estar y el común. ¿Ok? Entonces vamos a conectar lo que viene siendo la tarjeta electrónica a lo que viene siendo el compresor para seguir haciendo otras pruebas, pero ya directamente conectado al sistema este, ¿ok? Vamos a ponerlo como si lo fuéramos a conectar bien, normalmente como lo haríamos, pero no lo vamos a poner hasta adentro. Solamente le vamos a dejar un poquito para que nos dé chance de hacer nuestras pruebas y podamos pues más o menos entender qué queremos hacer. Ok, ahí está. Entonces ya saben amigos, este tipo de compresores tienen la capacidad de moverse a diferentes velocidades gracias a los pulsos que le llegan de aquí de lo que viene siendo la tarjeta electrónica. Pero no fuimos capaces de ver los pulsos con el multímetro. Ok, ahora vamos a hacer otra prueba diferente. Vamos a conectar una de las patas del multímetro en lo que viene siendo igual el run acá por arriba. Vean cómo lo voy a hacer, ok, voy a ponerlo aquí por arriba. Casi no se mira, voy a traer una lámpara. Ahí está, miren, ahí lo puse, ahí se alcanza a ver el conector. Nada más que lo que le puse una lamparita ahí para que se alcance a ver un poco mejor, pero solamente puse lo que viene siendo el negativo en el run. Y ahorita vamos a poner lo que viene siendo la pata del multímetro positivo en el star, en el común, perdón, aquí en la parte de abajo, ¿ok? Entonces estamos haciendo la prueba en vivo y en directo, pues para que esto nos saque de dudas más de las que teníamos. Ahora sí, vamos a tratar de mirar qué es lo que sucede. Ya conectamos lo que viene siendo la pata del multímetro roja en el común y la negra en lo que viene siendo el run. Vamos a ver cuánto voltaje nos entrega aquí de salida. Aquí tenemos el voltaje de entrada monofásica a trifásica, ¿ok? Gracias a lo que viene siendo este aparatito que en español le llamaríamos variador de frecuencia, tarjeta inverter. Vamos a prenderlo. Vean, arrancó con un voltaje de 129 voltios. Aquí lo tengo mal conectado esto. Vamos a ponerlo bien en su lugar.
Ahí está. Dejen quitar esto de aquí porque está estorbando. Me hacen falta unas pinzas cocodrilo. Ahí está. Pero ahí tenemos el voltaje de salida y el voltaje de entrada. ¿A qué voltaje se mantuvo, amigos? ¿A qué voltaje inició? A 129 voltios. ¿Ok? Ahorita está trabajando, digamos, al parejo, que a un poquito más elevado que el voltaje de entrada. ¿Ok? Vamos a quitar la función de máximo. Como ven, el voltaje máximo fue 129 voltios. Arrancó a 129 voltios gracias a la tarjeta inverter. El pulso fue más elevado de 129 voltios. El pulso fue de 230 voltios. Pero el multímetro, acuérdense que no es capaz de leer los 230 voltios. ¿Ok? Solamente lee una pequeña parte o la mitad, como en este caso de 129, casi la mitad. Entonces, vamos a desconectarlo otra vez. ¿Sí vieron lo que pasó? Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de explicar, amigos? El compresor, gracias a esta tarjeta inverter, trabaja en base a pulsaciones. Este no trabaja nada más así de corrido. Este tipo de aparato convierte la electricidad monofásica, la transmite gracias a sus capacitores y a sus componentes en trifásica. De monofásica a trifásica, sale a 3 fases, gracias a que pues está diseñado el sistema para eso. Vamos a verlo una vez más para que vean qué es lo que sucede con el multímetro en alta presión. Pero ahora voy a cambiar la pata negativa al Star, que va a ser lo mismo. Espero. A ver si alcanzamos a ver alguna diferencia en el voltaje. O es casi lo mismo. Déjenme ver. Ahí está ya. Ok. Vamos a iniciarlo. Voltaje de entrada está perfecto. Monofásico. 130 voltios, fue lo mismo. Pero no detectó los 220 voltios, los 230 voltios. Pero, amigos, sí está mandando un pulso de 230 voltios, pero el multímetro no lo lee. Simple y sencillamente no lo lee. Ahorita el compresor ya está trabajando, pero no quiere decir que esté bueno el compresor. ¿Ok? Monofásico a trifásico. Vean cómo tenemos ya dos diferentes clases de energía aquí. Dos diferentes instalaciones en un mismo sistema, gracias a una pequeña tarjeta inverter. Ahora, ¿cuál es la función de este compresor inverter? ¿Por qué lo inventaron ahí? Supuestamente la función es que es menos ruidoso, trabaja mejor, dura más, se puede decir que se mantiene en constante trabajo y no deja que las cosas caigan, por así decirlo, porque este compresor en un refrigerador más moderno no se apagaría, quedaría trabajando de una manera lenta. Y ya gradualmente, cuando los termistores le mandan la señal al compresor, a la tarjeta electrónica de que ya está caliente por dentro, pues otra vez arranca a una velocidad, pero conforme pasa el tiempo aumenta su velocidad. Porque este es un compresor, vamos a ver, déjenle un poquito aquí. Aquí tengo unos apuntes, amigos, que hice en inglés, aquí los tengo. Dice, el compresor inverter usa un variador de frecuencia, también conocido como inverter drive, ¿ok? Para reducir la velocidad del compresor, para reducir o aumentar la velocidad del motor que rota en el compresor. Este método varía el flujo de refrigerante, haciendo por cambios actuales en el método de variación de refrigerante, del flujo de variación de refrigerante. Cambiando actualmente la velocidad del compresor para bajar el radio dependiendo en el sistema, en la configuración del sistema del fabricante. Ok, entonces este compresor, amigos, es variable, 3 fases, variable. Vamos a ver a qué se refieren con variable, y para eso voy a agarrar el otro compresor, porque el otro multímetro, porque el pitido como que me enfada un poquito. Ok, dejen quito este multímetro, voy a usar el otro para hacer la prueba de la velocidad variable, a lo que me refiero. Bueno, ya tenemos todo conectado aquí, amigos. Hicimos una prueba ahorita por separado, pero vamos a hacer otra prueba aquí para que ustedes la vean. Vamos a ocupar un reloj cronómetro. Vamos a ponerlo en 0, porque vamos a tener que monitorear
el cambio de velocidad del compresor. Vamos a ver cuánto tarda y vamos a ver qué es la velocidad variable en este compresor. Vamos a ver el arranque, pero sobre todo vamos a ver cuál es la velocidad de este compresor y cómo funcionan las fases trifásicas en fase trifásica, de monofásico a trifásico, de monofásico a trifásico. Entonces vamos a poner este por aquí, donde no nos estorbe. Espero se alcance a ver bien ahí. Se mira un poco borroso este multímetro, déjenlo limpio poquito. Bueno, como les estaba diciendo, para hacer la prueba esta vamos a ocupar un multímetro. Bueno, sí vamos a ocupar los multímetros, pero vamos a ocupar también lo que viene siendo un cronómetro, ¿ok? El cronómetro lo vamos a poner aquí. Espero se alcance a ver bien ahí. Está perfectamente bien. Vamos a poner algo para que no se nos caiga. Y vamos a hacer la prueba de lo que viene siendo. Vamos a mirar realmente cómo es un compresor de velocidad variable llamado inverter, ¿ok? Que viene compuesto con su tarjeta, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre de la tarjetita, que viene siendo su variador de frecuencia, ¿ok? Su variador de frecuencia con su compresor trifásico. Entonces vamos a mirar el voltaje de entrada y el voltaje de salida, pero en principio y hasta que llegue a 230 voltios. Vamos a iniciar con la prueba, vamos a conectarlo, ya está conectado todo. Vamos a mirar el voltaje de entrada en monofásico a trifásico de este lado, ¿ok? Entonces vamos a poner el cronómetro. Ahí está, esto está mal conectado. Ahí está. ¿Sí vieron? El arranque que tenemos ahorita aquí en trifásico es de 157 voltios. Obviamente el pulso que mandó el compresor fue de 230 voltios, pero no alcanza a levantar todavía porque acuérdense que esto es gradual. La marcha es gradual en este tipo de aparato, ¿ok? O sea, no crean que va a trabajar inmediatamente a 230 voltios, ¿ok? Entonces déjenlo puesto así, ahí está bien. Quiero que miren lo que está pasando con el compresor, que está tirando aceite. Es por eso que este compresor no sirve. Aunque comprima bien, se escucha que comprima, pero ya el diagnóstico lo habíamos hecho y el compresor no sirve. Van 50 segundos, vamos a ponerlo por un lugar acá, donde se alcanza a ver bien. Aquí así, porque no quiero que se manche de aceite el celular este. ¿Okay? Vamos a ver cuánto tiempo tarda en mandar un pulso a lo que viene siendo el compresor para que aumente su velocidad. Y mientras llega ese tiempo, pues vamos a hacer unas pequeñas observaciones a lo que vienen siendo mis apuntes, solamente pues para aclarar un poco el tema. ¿Necesitamos una instalación eléctrica de 220 voltios para echar a andar un compresor? No, porque en América y en Estados Unidos y México se usa una corriente monofásica de una sola fase. En Europa se usan 3 fases trifásicas con un neutro. ¿Ok? Porque no pueden conectar 3 fases a una licuadora porque la explotan ahí, se quema todo. Entonces vamos a esperar solamente. ¿Qué más? Pues espero, amigos, me hayan entendido un poco en este video. Vamos a esperar qué sucede. Vean la corriente de entrada al aparato, como lo miramos al principio. Entrada 120, 115, 127, 117 es completamente normal, el monofásico, pero aquí ya tenemos corriente trifásica, porque estamos agarrando la punta del común del compresor, por así decirlo, el común, la línea 1 con la línea 2 en trifásico, ¿ok? Entonces vamos a ver en cuánto tiempo sale, en cuánto tiempo le manda un pulso para que esto se acelere. Y vamos a ver a qué voltaje llega finalmente aquí. Así es que así lo voy a dejar, vamos a seguir grabando y ahorita solamente adelanto el video un poco si es necesario. Si hay otra cosa que decir, pues ahí entre medio del video lo digo. Esto de los compresores inverter, amigos, a veces puede ser muy sencillo de interpretar a la hora de un diagnóstico. Es súper sencillo porque llega uno a hacer las pruebas y dices, bueno, pero el hecho de querer ver cómo trabaja y es más complicado porque ya te metes con los problemas, no con los problemas, sino con los conceptos de electricidad.
que si es monofásico, que trifásico, que si los campos magnéticos, que todo ese rollo que sucede acá dentro del compresor, que si las 3 bobinas, que cuántas se encienden, que todo ese rollo ya es bien complicado, y créanme que tenemos video para hasta 20 horas y no acabamos. Créanme, esto, un aparato tan sencillo como este compresor, pues tiene plática para rato. Y la función supuestamente de los compresores inverter trifásicos es que hagan menos ruido, que sean más eficientes, que gasten menos luz, pero pues nada de esto sirve porque rápido se queman. No se queman, sino que dejan de funcionar. Lo que yo creo que sucede en los compresores inverter, ya sea de LG, Samsung, Kenmore, Whirlpool, lo que ustedes me metan ahí, es que el compresor inverter, como tiene varias fases de velocidad, cuando nosotros llegamos a una casa de un cliente y escuchamos que el compresor está trabajando, es porque no está comprimiendo. Puede ser que tenga un problema como este, que por dentro está dañado solamente. Y puede haber otras causas que ya después en otro video vamos a indagar un poquito más en la teoría. Pero el diagnóstico es sencillo, pero ¿qué sucede dentro del compresor? Los campos magnéticos, que si el pulso... la tarjeta electrónica trabaja en base a pulsos electrónicos, a pulsos eléctricos, pues. Y la corriente es alterna, no es directa, ¿ok? Porque hay una confusión que si es directa, que si es alterna, que si esto lo transforma en directa, no. Porque no estamos trabajando con baterías. Fuera directa si estuviéramos trabajando con baterías, pero aquí no hay baterías. Solamente es monofásica y trifásica alterna, ¿ok? Entonces vamos a ver. Y si me equivoco, pues vamos a seguir buscándole, no hay problema. El chiste es que nos quedemos con menos dudas que las que traíamos al principio. Van 5 minutos. Déjenlo, dejo un rato ahí y ahorita regreso. No voy a parar el video, así voy a seguir grabando. Aquí está, amigos. Ya vieron lo que pasó. Tarda 7 minutos exactamente en mandar un pulso eléctrico, lo que viene siendo la tarjeta inverter, a lo que viene siendo el compresor, para que dé paso a una velocidad más alta. Este es el tope, 220 voltios, y de ahí no pasa, ¿ok? Exactamente 7 minutos tarda para que esto arranque a otra velocidad. Ya ahorita está trabajando a su máxima potencia, que vendría siendo 220 voltios, en corriente alterna, no corriente directa. ¿Qué pasa si yo cambio lo que viene siendo el... a ver, vamos a quitar esto. Vean. Aparentemente está comprimiendo bien, amigos, pero el compresor no sirve. Ok, no se confundan. ¿Qué pasa si yo cambio la frecuencia de alterna a directa? A ver, vamos a ver. 2 Hz.
nada, me está marcando una lectura totalmente equivocada. Porque no estamos trabajando con corriente alterna, ¿ok? Esto es lo que se movió de aquí solamente. A ver qué pasa aquí. Vamos a ver qué está pasando aquí. A ver, dejen trato de acomodarle aquí. Vean lo que pasó. Estoy teniendo un problema con lo que viene siendo la conexión en la corriente de entrada. Es que solamente porque no está bien agarrada, no está bien agarrada ahí. Ahí está ya se mantuvo porque estaba mal conectado ahí. Vean lo que pasó algo muy extraño con el multímetro en corriente de entrada, se volvió un poquito loca la corriente. Y en corriente directa, pues no estamos leyendo bien. Vamos a ver aquí, corriente alterna, tenemos 221 voltios, ¿ok? Vean. Vamos a cambiar la frecuencia otra vez a corriente directa. Y tenemos una lectura equivocada ahí. No, ni moviendo el rango de voltaje, tengo una lectura buena. En automático corriente alterna, tenemos 220 voltios. Seleccionamos lo que viene siendo el rango, ahí está. Vean, ya se compuso lo que viene siendo la corriente allá. Teníamos una pequeña variación ahí, pero yo pienso porque estaba flojo el de entrada, ¿ok? Vean. Y pues ya sabemos que pasaron aproximadamente 7 minutos para que este compresor trabajara a su máxima potencia, que ahí está trabajando a su máxima potencia, vean. No soy capaz de sostener eso, pero vean la cantidad de aceite que está expulsando hacia afuera. O sea, este compresor está completamente desvielado por dentro, ¿ok? Vean, 219 voltios, 220, 219 es la máxima potencia de este compresor. Entonces ya una vez que el compresor, porque este refrigerador lleva termostato mecánico, sí se va a apagar, pero en un refrigerador más nuevo tal vez no se apaga, solamente queda en modo stand-by, como en espera, trabajando poquito, para la hora que se le requiera, pues vuelve a arrancar sin apagarse. Entonces esto de los compresores, amigos, es tema de rato. Esto de los compresores inverter podemos... Hay tema para rato en esto. O sea, un simple compresor con una simple tarjeta como la que tiene este refrigerador nos está dando mucha práctica, mucho tema para indagar, ¿no? Entonces más o menos estamos viendo la funcionalidad de estos aparatos, que es la función de la tarjeta electrónica, solamente mandar pulsos eléctricos al compresor de monofásico a trifásico para que esto trabaje a diferentes velocidades. Un compresor trifásico tiene esa capacidad de trabajar a diferentes velocidades. Un compresor monofásico no, solamente trabaja a una sola velocidad y ahí se queda. Aquí tenemos las dos corrientes, ¿ven? Monofásico a trifásico. Y la corriente de entrada es monofásica. Y de salida, trifásica. Pues ahí está, amigos, ya le voy a parar. Ya más o menos miramos cómo trabaja lo que es una tarjeta electrónica. Un compresor es en base a pulsos eléctricos. Y los multímetros no son capaces de leer los pulsos de 220, 230 voltios. Porque pues es muy rápido el pulso, es solamente un pulso. Pero aquí como ya se mantiene el voltaje, pues ya lo está leyendo, ¿verdad? Pues vamos a cortarle aquí, amigos. Vamos a ver qué más le hacemos a este. Vamos a seguir haciendo unos videos. Vamos a ver qué más le encontramos. Y cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier duda, si me equivoco, corríjanme por favor, porque para eso estamos aquí.
para educarnos unos a otros, y los comentarios, créanme que están llenos de pura información valiosa, y a todos se les agradece. Saludos. Vean, está trabajando a todo lo que da, pero este compresor no sirve, amigos. Déjenlo apago. Bueno, ahorita no. Entonces, ya lo voy a parar. Nos vemos para la próxima. Uy. Saludos. Más o menos, sigo leyendo mis apuntes, porque hay que echarle ganas, amigos. Bye. Así más o menos trabaja una tarjeta electrónica y un compresor inverter en base a pulsos eléctricos, en monofásico a trifásico. Así es la cosa. Entrada, salida.